Hola, mi nombre es Alejandro Guerrero y hoy vamos a ver qué es un sistema dinámico de primer y segundo orden. Vamos a iniciar con los sistemas de primer orden. Los sistemas de primer orden, por definición, son aquellos que tienen un solo polo, uno solo, y están representados por ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Quiere decir que el máximo orden de la derivada que vamos a tener es 1, orden 1. Consideremos el caso de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes y con condición inicial cero. Tenemos entonces una ecuación de una forma de este estilo, una constante a sub 1 multiplicando la derivada de primer orden de y de t con respecto a t más una constante a sub 0 multiplicando y de t. Ya no tenemos derivadas, una única derivada de primer orden. Esto es igual a una constante b sub 0 por una constante, por una función u de t con, esto es importante porque esto nos da las condiciones iniciales y de 0 igual a 0, con condiciones iniciales y de 0 igual a 0. Los sistemas de primer orden tienen diversas aplicaciones para aproximar y representar procesos y sistemas físicos cotidianos o industriales. Por ejemplo, tenemos sistemas físicos de primer orden de circuitos eléctricos como, por ejemplo, los circuitos RC, en donde el condensador es el componente encargado de almacenar la energía de un sistema. ¿Para qué nos sirven estos sistemas de primer orden? Bueno, estos sistemas de primer orden son un tipo de representación que sirve para poder expresar de una forma matemática y muy simple cómo se comporta un proceso o un sistema real a lo largo del tiempo cuando se aplica algún estímulo en las entradas. De esta forma podríamos hacer un análisis para mejorar y optimizar un sistema, cualquiera que este sea, siempre que sea, pues en este caso, de primer orden. Un ejemplo práctico de un sistema de primer orden podría ser el llenado de un tanque. Entonces, antes de estudiar lo que son propiamente los sistemas de primer orden, tenemos que verlo a través de un ejemplo para poder obtener, pues para poder entender bien sus conceptos. Y pues no hay un sistema más fácil para este propósito que un sistema de llenado de un tanque. Entonces, pensemos por un momento en un tanque que de estas características así. Un tanque que se llena con una válvula. La válvula está acá. Esto significa que la distancia entre la válvula y el tanque es larga, entonces por eso tenemos esa flecha así. Entonces aquí está la constante alfa, QI, que es nuestro valor de entrada, aquí Q el de salida, H, que será pues, la altura del tanque, A será nuestra base. Entonces, otros ejemplos de sistema de primer orden podrían ser la temperatura de un horno, un sistema masa-resorte, un circuito RL, el enfriamiento del café, la temperatura ambiente, el interés acumulado en una cuenta de ahorros, el crecimiento de la población, en fin, hay muchos que son sistemas de primer orden y que solamente involucran, como ya dijimos, una derivada de orden 1. La ecuación diferencial del primer orden del sistema de tanques, suponiendo una variación en su salida, sería de esta manera. A por la derivada de h, de acá, de t, con respecto a t, igual a la entrada menos la salida. Entonces voy a escribir esto nuevamente aquí en una hoja en limpio para poderlo ver de una forma más fácil. Es para poderlo desarrollar. Perdón. A de h de t con respecto a t es igual a la entrada menos la salida. Esta parte de aquí la podemos expresar de otra manera para poder simplificar nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a conservar esta parte de acá igual. Vamos a decir que A de h de t sobre dt es igual a una constante 1 multiplicada por alfa
t menos teta. Alfa t menos teta, alfa t menos teta es la abertura de la válvula que teníamos en la otra hoja, ya les enseño. Menos, no, esto multiplicado por la función Heaviside, h de t menos teta. Esto por la salida, que la salida es una constante 2 multiplicada por h de t. Entonces, esta es la función Heaviside, esta es la abertura de la válvula, esta es la salida. Como podemos ver, esta abertura de la válvula y la función de Heaviside están desplazadas un ángulo θ. Esto es por causa de que la tubería tiene una longitud D que voy a marcar aquí. Pues les muestro aquí. Una abertura, una longitud D. Y bueno, entonces vamos a reescribir esto, vamos a seguir escribiendo esto. Necesitamos para esto hacer la transformada de Laplace de esta función. Es importante en sistemas de primer orden, en ecuaciones de primer orden y de segundo también, entender y pues saber hacer transformada de Laplace y fracciones parciales. Entonces, aplicando la transformada de Laplace a esta función, vamos a obtener A de AC, A por S, perdón, A por S por H de S, que será igual a nuestra constante K1 por la transformada de Laplace de esta función, que será alfa por S por E a la menos teta S. Esta es la transformada de Laplace de la función Heaviside. Menos una constante K2 por H de S. Vemos que a este lado de la igualdad y al otro lado tenemos HS, entonces lo que vamos a hacer es pasar esta parte que está restando aquí, sumar a este lado y factorizar HS. Entonces tenemos H de S, factor de A de S más K2, que será igual a K1 por, va a reorganizar estos datos aquí. Va a poner primero esta parte de la transformada de la función Heaviside, E a la menos teta S por alfa de S. ¿Para qué hago esto? Para poder tener este término acá y de poder despejar fácilmente, pues que sea más visible, más fácil de entender el despeje de alfa de S. Voy a ponerla de esta manera: H de S sobre alfa de S es igual a la constante K1 por E a la menos teta S, esto sobre AS más K2. Para efectos, digamos, de manejo de esta función, voy a dividir toda la expresión por K2 para poder tenerla como una ecuación, una transformada de primer orden. Una transformada de primer orden, si este término tiene que ser un número 1. Entonces por eso es que divido esto para eso voy a dividir toda la expresión sobre K2. Entonces va a tener H de S sobre alfa de S, que será igual a K1 sobre K2, esto sobre AS sobre K2 más 1 por E a la menos teta S. Hemos llegado a una función de transferencia de un sistema de primer orden. Esta es una función de transferencia de un sistema de primer orden. Función de esa transferencia de sistema de primer orden. Sin embargo, pues vamos a representar sus constantes K igual a K1 sobre K2 y tau igual a alfa a A sobre K2 para llegar a la forma general de una función de transferencia de primer orden con retardo. Entonces, K será igual a K1 sobre K2 y tau será igual a A sobre K2. ¿Esto para qué? Para llegar a la función, como ya les dije, la función de transferencia de primer orden. Entonces vamos a tener H de S sobre alfa de S igual a K sobre tau S más 1 por E a la menos teta S.
Esa es nuestra función de transferencia de primer orden, la forma general. Entonces, una función de transferencia de primer orden tiene ciertas características. Tiene HDS. HDS es la salida del sistema. Para nuestro caso, es la altura del tanque. Alfa DS es la entrada del sistema. Es la entrada del sistema. Para nuestro caso será la abertura de la válvula. K es lo que conocemos como la ganancia. Para este caso es ganancia estática del sistema de primer orden. Tau es la constante del tiempo de sistema. Y teta será el retardo del tiempo de sistema. Estos sistemas de control de primer orden son muy usados en la instrumentación y control para el análisis de diferentes procesos, ejemplos que ya les mencioné anteriormente. Entonces, importante saber qué es la ganancia estática de un sistema. A esta ganancia se denomina estática en sistema a la relación de ganancia entre la entrada y la salida de los procesos. Es decir, cuando la entrada es constante, o sea, un escalón, y la salida se estabiliza, es un régimen permanente, la razón de cambio de la salida entre el cambio de la entrada nos va a dar la ganancia estática del sistema. Entonces podemos expresarla como la ganancia K será igual a la H máxima menos la mínima, esto sobre alfa max menos alfa mínima. ¿Sí? La salida del sistema máxima, la diferencia de la salida del sistema sobre la diferencia de la entrada, máximos menos mínimos. Esa será nuestra ganancia. De esto podemos intuir que la respuesta permanente o la respuesta estacionaria se refiere al comportamiento de la salida de nuestro proceso o sistema cuando el tiempo tiende a infinito. Si la respuesta permanente es constante, nuestro sistema se clasifica como un sistema estable. Y por el contrario, si tiende a infinito, nuestro sistema se define como inestable. También podríamos apreciar que la ganancia estética de un sistema de primer orden se puede observar fácilmente en una función de transferencia. Esta constante K la tenemos en la parte superior de nuestro sistema y vendrá acompañada siempre del valor de los polos. Entonces, ¿qué es la constante de tiempo de un sistema? Esa constante de tiempo de un sistema es la que llamamos tau, ¿verdad? Entonces, tau es la constante de tiempo de un sistema. Generalmente se denota por la letra griega tau. Se define como el tiempo requerido para que el sistema alcance aproximadamente el 63,2% del valor final o del estado estable, por lo que pues esta constante muestra una velocidad del sistema ante una determinada entrada para alcanzar el régimen permanente. Cuanto menor sea la constante de tiempo, más rápida será la respuesta del sistema. Si la constante de tiempo es mayor, el sistema se mueve lentamente en su respuesta transitoria. Entonces, pues la respuesta transitoria se define como la dinámica de un sistema desde el estado inicial hasta que alcanza el estado estacionario, en donde un sistema de primer orden, la respuesta transitoria tiene una duración de 4 veces la constante de tiempo. Por eso manejamos este parámetro que es de 4 taos para determinar pues, cuánto tiempo tarda un sistema en alcanzar esa respuesta constante o la respuesta estable. Entonces, ¿cómo se identifica un sistema de primer orden? Se hace de forma un poco simple, pues es bastante simple, sí. Para eso basta con observar el valor máximo del exponente de la derivada. Entonces, como ya les dije, el exponente máximo de la derivada deberá ser 1. Acá el exponente máximo, la derivada es de orden 1, porque su máximo exponente de la derivada es 1. El sistema es representado por ecuaciones diferenciales y en este caso ese exponente pues 1.
Este tiene orden cero, esta parte de acá, pues porque no hay derivada en esta ecuación, entonces por eso, en esta parte de la ecuación, entonces por eso aquí el orden de esta parte es cero. Si aquí hubiera una derivada, una segunda derivada, es decir, apareciera una función de este tipo, eh, tendríamos una ecuación de segundo orden. Entonces, ¿cómo más lo podemos identificar? Cuando es representado por una función de transferencia, o sea, viendo esta función, podemos observar el denominador donde el máximo exponente de la variable compleja s debe ser igual a 1. Aquí tenemos que nuestra s, el exponente es 1. Por eso podemos determinar que esta función de transferencia es de orden 1. Eh, la respuesta de un sistema de primer orden en la ingeniería de control va a depender del tipo de entrada que coloquemos al sistema. Las señales de prueba que normalmente tenemos en el área de control, las más comunes son el impulso escalón, el escalón y la rampa y la función rampa. Voy a ponerlas por acá. El impulso en el tiempo se denota de esta manera, con la letra gamma. Y la transformada de Laplace de esta función es 1. El escalón, en el tiempo se denota por una constante y en Laplace su transformada es A sobre S. Y la función rampa en el tiempo se denota pues con la función t y la transformada de Laplace es 1 sobre S cuadrado. Entonces esto es en el tiempo y esto es Laplace. Esto es importante porque, pues, como ya les dije, en control eh, las, eh, eh, las señales de prueba más comunes son estas. Entonces, para un sistema que tiene una representación, eh, una entrada alfa y una salida h, eh, con una función de primer orden, tau s más 1, sus entradas pueden estar multiplicadas por la función impulso, escalón o rampa. Entonces, recordemos aquí brevemente, rápidamente, la función impulso, la función escalón y la función rampa. ¿Sí? La función impulso, la función escalón, puede ser desde acá, la función rampa. Bien. Estos tipos de sistemas de primer orden en control son estudiados en carreras como instrumentación y control, en mecatrónica, en electricidad, en química y en la nuestra que es electrónica. Son, digamos, los más usos más, pues las áreas donde más se encuentra. Entonces, ¿qué es una señal de entrada en un sistema de control? Esta señal de entrada se define como una señal actuante que estimula al sistema a tener un determinado comportamiento dinámico en su salida. Depende de la forma y tipo de señal de entrada que se esté aplicando. Entonces vamos a ver cómo responde un sistema de primer orden ante una señal de entrada de tipo escalón, rampa e impulso. Entonces miramos primero la respuesta ante una entrada de escalón. Vamos a ver, respuesta ante un escalón. La respuesta ante un escalón. Entonces, partiendo que la entrada de un sistema de primer orden corresponde a un escalón de magnitud A, una constante, vamos a resolver un ejercicio para obtener la respuesta en un tiempo de sistema de control. Entonces, esta alfa vendrá por la función de transferencia en Laplace, por AS, será igual a
alfa será igual a S. Esa es nuestra entrada. La salida del sistema de primer orden en el dominio de Laplace ya la conocemos. Ya es h de s igual a k sobre tau s más 1 por e a la menos teta s, pero toda esta está multiplicada por esta señal de entrada, por as. Entonces aquí resolviendo esta ecuación por fracciones parciales, vamos a tener h de s igual eh, a por k por 1 sobre s menos tau sobre tau s más 1 por e a la menos teta s. Recordemos que obtenemos esto después de haber realizado fracciones parciales aquí. La transformada inversa de Laplace, a la que se llegaría en el tiempo del sistema de primer orden ante una entrada de escalón, vendrá siendo de la forma, la va a hacer con otro calor para que se pueda diferenciar. Esta es en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? En el tiempo sería h de t, sería aplicar la transformada inversa de esta función, h de t igual a por k por 1 menos e a la menos t menos teta sobre tau, todo esto en el exponente, por la función Heaviside, h de t menos teta. Bien. Si partimos de la suposición de que nuestro sistema no posee retardo, o sea, teta es igual a 0, nuestras funciones de transferencia de primer orden y ecuaciones temporales del sistema se regirían por esta forma, simplemente por esta forma, h de s sobre alfa de s es igual a k sobre tau s más 1. h de t en el tiempo será igual a por k por 1 menos e a la menos t sobre tau. De esta forma, si sustituimos de la ecuación temporal de primer orden anterior, o sea, de esta, la variable de tiempo t por diferentes valores, podríamos obtener una respuesta dinámica característica de un sistema de primer orden. Entonces, una respuesta dinámica de un sistema de primer orden sería más o menos de esta manera. Voy a intentar graficarla acá. Entonces sería, hagamos la gráfica. Tendrá que ser más o menos de esta forma. Este en el eje aquí tendría que ser acá. Y aquí en el tiempo. Algo de esta manera. En donde tendríamos este valor, bueno, ya aquí me quedo un poco torcido. Esto sería acá, no. Este sería acá. Aquí tendríamos HT. Aquí el tiempo y aquí tendríamos diferentes estados del tau. Entonces tendremos, digamos, un tau. Antes de que llegue totalmente a la estabilización, tendremos aquí 2 taus. Tendremos aquí 3 taus. Hasta que llegue a la estabilización, donde tendremos 4 taus. Entonces podemos hacer una tabla fácil donde podríamos 0 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, y voy a ponerlo hasta infinito para denotar que en la función h de t, aquí tendríamos, por ejemplo, cuando t vale 0, aquí sería para tau sola sería acá por 1 menos la exponencial a la menos 1, que eso vendría siendo 0,632 acá, 632 por acá, esto, 2 tau igual a por k, recordemos que hay k son constantes,
1 menos c a la menos 2 igual a eh, igual a igual a 0.865K. Tendríamos acá por 1 menos e a la menos 3. Eso sería 0,95 acá y acá por 1 menos e a la menos 4 es igual a 0,982 acá. ¿Esto para qué? Para darnos cuenta que si yo evalúo esta parte hacia el infinito, e a la menos infinito, vamos a llegar a que aquí solamente tendremos acá. Acá. Va a alcanzar el valor de a acá. En este punto es importante destacar que la respuesta en el tiempo de un sistema de control consta de dos partes fundamentales que son la respuesta transitoria y la respuesta en el estado estable. Esos son la respuesta transitoria, el tiempo que transcurre de acá a acá, la transitoria, y el tiempo que transcurre de aquí a aquí es la respuesta en estado estable. Todo sistema de primer orden posee un polo, el cual se rige, bueno, el cual no se rige, sino el polo es el que rige la dinámica del mismo, o sea, del sistema. Si ese polo se encuentra cerca del eje imaginario, hace que la respuesta del sistema sea mucho más lenta, o sea que su estado transitorio se va a demorar mucho más tiempo. Si el polo se encuentra lejos del eje imaginario, entonces hace que la respuesta del sistema sea mucho más lenta. Bueno, si el polo se encuentra cerca del eje imaginario, hace que la respuesta del sistema sea muy, muy lenta. O sea que el estado transitorio se va a demorar mucho, mucho más tiempo. Si el polo se encuentra lejos del eje imaginario, la respuesta del sistema será muy rápida. O sea que tendrá un estado transitorio muy rápido. Este espacio. Entonces, eso nos lo va a determinar el tau. Al final, el polo deja de tener efecto y la variable observada en la exponencial de la ecuación temporal h de t se va a volver cero, lo que implica que el sistema habrá entrado en su régimen permanente. O sea, acá. Cuando esta parte se vuelva cero, significará que hemos llegado al régimen permanente. Entonces voy a intentar graficarlo acá nuevamente en una hoja aparte para poder tener más claridad sobre esto. Perdón, un momento me acomodo. Ya. Entonces vendré siendo, voy a ponerlo por aquí a un ladito. Entonces tenemos, recordemos, h de s sobre alfa de s es igual a k sobre tau s más 1. Esta no se nos puede olvidar porque esta es la expresión de una ecuación de primer orden, la función de transferencia. ¿Sí? Esta parte, tau s más 1, esto es s igual a menos 1 sobre tau. ¿Sí? Tengamos eso también ahí presente. Si yo realizo ahora, vamos a hacer la gráfica nuevamente con una función, ¿sí? Y vamos a determinar aquí nuevamente el tau, 2 tau, 3 tau, y aquí cuando ya llegue a la estabilización, 4 tau. Esto está en el dominio del tiempo, esto es h de t, y este punto donde se alcanza aquí, este es acá. Recordemos que hay la ganancia una constante. ¿Sí? Entonces también recordemos, desde aquí, desde este punto del origen hasta que se estabiliza, este es nuestro estado transitorio.
Estado transitorio. En el estado transitorio es importante decir que el efecto del polo es considerable. El efecto del polo es considerable. Esta parte de acá es el estado estable o permanente también. Es el estado permanente. Estado estable o permanente. Y aquí, pues el efecto del polo, el polo es despreciable. El polo es despreciable. Podríamos graficar aquí también la forma de polo. Entonces, en un plano cartesiano tendremos aquí nuestro eje imaginario j de omega. Y donde marcaremos nuestro polo, pues lo pondremos por acá, más o menos. Y valdría menos 1 sobre tau. Por eso lo marqué acá. Menos 1 sobre tau. Esa es la posición de mi polo. El estado estacionario del sistema es cuando la dinámica deja de variar y alcanza un equilibrio. Alcanza un equilibrio. Recordemos también la función en el dominio del tiempo, que es igual a k por 1 menos e a la menos t sobre tau. Esto, entonces, cuando esto tiende a infinito es acá, ¿cierto? Podemos ponerla ahora evaluando el límite. Este valor de equilibrio puede ser encontrado a través del teorema de valor inicial. Entonces, h es igual al límite cuando t tiende a infinito de acá por 1 por e a la menos t sobre tau. Esto será igual a acá. Básicamente, el estacionario de los sistemas dinámicos de primer orden se encuentra la ganancia estática de un sistema multiplicado por la magnitud de la entrada. Tau será la constante del tiempo del sistema, que es el tiempo que el sistema tarda en llegar a 63,2% del estado estable, y el tiempo del establecimiento, tiempo que le toma al sistema en llegar al estado estable, y pues ese se calcula como TS sobre 4 tau. Entonces tau, que es la constante para hallar el tiempo del sistema de estabilización, entonces es 4 taus aquí, de este 4 tau de acá. Entonces, si queremos hallar, si tuviéramos aquí la función y nos estuviera dando el tiempo, simplemente bastaría con despejar tau de ahí, que sería 4 sobre ts, y hallaríamos el tiempo. Aquí hallaríamos el tiempo y aquí hallaríamos el tau de estabilización del sistema. Entonces, cuando un sistema de primer orden tiene retardo o tiempo muerto, tendrá el mismo crecimiento en estado de transitorio. También se va a estabilizar, perdón, en el mismo valor de estado permanente. Lo único que cambiará es que el sistema va a demorar su respuesta. Va a ser un poco más lenta su respuesta. Bueno, no, va a pasar, va a estar ubicada en en otra posición del tiempo. Un tiempo teta diferente. Una vez es aplicada la señal de entrada en el sistema, en este caso el tipo escalón. Entonces vamos a ver cómo se comportaría con el escalón, una función de entrada con retardo o tiempo muerto. Igual, entonces tendremos, vamos a hacerla así, para poder ver las diferencias también que vamos a tener aquí en el sistema. Perdón. Vale. Entonces sería como, bueno, entonces está el sistema, tiene un retardo, con el rojo creo que se ve más.
tiene un sistema con un retardo y haría esto hasta su estabilización. Crecería y se estabilizaría. En el dominio del tiempo tendremos pues la función escalón. Aquí con amplitud A. Nuestra función escalón. Aquí tendremos nuestro valor acá, la amplitud por la ganancia. Aquí tendremos un efecto, digamos, esto sería teta, la distancia acá. Aquí tendremos tau más teta. Aquí tendremos en la estabilización 4 tau más teta. En nuestra función tendríamos también los valores, pues no cambiará mucho. Tendríamos hs igual a k sobre tau s más 1 por e a la menos teta s con alfa de s igual a a sobre s, y tenemos también h de t sería igual a, creo que no me va a caer aquí, acá por 1 menos e a la, no me va a caer, e a la menos t menos teta sobre tau, todo esto multiplicado por la función Heaviside. Entonces aquí están los desplazamientos de los que les hablé ahorita cuando hicimos el ejemplo. Significaba que el ejemplo del llenado del tanque tenía, el ejemplo del llenado del tanque tenía un retardo, y ese retardo se daba por la distancia, por esta distancia. Ese retardo se daba por esta distancia. Si quisiéramos entonces que no hubiera ese retardo, significaría que de aquí caería al tanque. Así tendríamos un sistema sin retardo. Pero pues como esto no estaba y estaba hasta así, pues ahí está el retardo. Entonces, veamos un sistema de orden, de primer orden, con entrada rampa. En este caso, vamos a poner por aquí, sistema de primer orden con entrada rampa. Orden con entrada rampa. Entonces, en este caso, nuestro alfa de s va a ser igual a sobre s al cuadrado, la tabla, recordemos la tabla, donde la puse acá. Se maneja la rampa con tiempo t igual la transformada de Laplace es 1 sobre s cuadrado. Entonces tenemos amplitud a, pues es simplemente una constante sobre s cuadrado. La salida del sistema en el dominio de Laplace, pues igual que en el caso anterior, sería h de s igual a, vamos a poner primero el denominador, bueno, k sobre tau s más 1 multiplicado por a sobre s cuadrado por e a la menos teta s. La transformada inversa de Laplace para este caso será pues h de t igual a k sobre tau por la transformada inversa de toda esta función de acá, de s cuadrado por s más 1 sobre tau, dividiendo esta parte de aquí por tau. Aquí hay un así, por e a la menos teta s. Yo acostumbro poner siempre el denominador para la línea, pero pues. Entonces tendríamos algo de esta forma después de haber hecho esta transformada de Laplace, esa transforma inversa. A k por tau por t menos teta sobre tau menos 1 más e a la menos teta, t menos teta sobre tau por la función Heaviside, ht menos teta, nuevamente desplazada. La respuesta de un sistema de primer orden con tiempo muerto ante una entrada rampa
viene a ser de una forma, viene a ser de esta forma. Eh, pues digamos la rampa normal, ya como sabemos, viene desde el origen, ¿cierto? Esta es la rampa normal, esto con HDT, esto en el tiempo, esta es la rampa normal. Para nuestra función de transferencia con retardo con la rampa, o sea, con tiempo muerto ante la entrada de la rampa, vendría haciendo con el retardo acá y luego obtendríamos la subida del sistema, ¿sí? Este tiempo muerto acá viene dado por teta y vamos a tener más o menos por acá 4 tau más teta. Entonces aquí tenemos esto, que es el retardo, tenemos esto, que es el transitorio, y luego tenemos de aquí hacia allá, que será el estado estable o el régimen permanente. Estado estable o permanente para esta función. De esto no hay mucho más que decir, tenemos esta función para este estado. Ahora miremos un sistema de primer orden con entrada de impulso unitario. Ahora, esto es rampa, pongámoslo aquí grande, sistema de primer orden con el impulso unitario. Entonces recordemos que la función impulso unitario es de esta forma. En el tiempo, esto será u de t, que es la expresión del impulso unitario. La transformada del impulso unitario, como ya vimos, era 1, pues porque la constante es a con la entrada y la inversa, la transformada de Laplace de a es 1, de una constante. Entonces la salida del sistema en el dominio de Laplace para la función impulso unitario será h de s igual a k sobre tau s más 1 por 1 por e a la menos teta s. La transformada inversa de Laplace de esto será h de t, o sea, aplicando la transformada h de t, esto es k sobre tau, ¿sí? K sobre tau por e a la menos t menos teta, todo esto sobre tau por la función Heaviside, ht menos teta. La ecuación temporal, esta busca, o bueno, se puede obtener derivando la respuesta del sistema de primer orden ante un escalón. Sería exactamente igual. Entonces esto sin retardo vendría siendo, bueno, hagamos una comparación aquí, sin retardo y con retardo, ¿sí? Entonces, sin retardo, ¿sí? Con retardo. Entonces aquí tenemos, este sería el 4 tau, esto sigue hacia allá, en el dominio del tiempo. Esto es ht, ht. Tenemos tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau. Aquí tendremos
tau más teta, aquí tendremos 4 tau más teta. Donde este espacio de acá nuevamente es teta. Entonces este es con retardo, este sin retardo. El máximo pico en la respuesta de impulso para un sistema de primer orden va a ser igual a A por K, donde A sería el valor que traíamos de nuestro impulso, esto A, y K nuestra ganancia. Entonces, eso. Los sistemas de primer orden tienen una clasificación. Como hasta este punto hemos visto, sabemos que un sistema de primer orden se define como una función de transferencia que tiene un polinomio en el denominador de primer grado, o si lo vemos desde la ecuación diferencial, es donde el máximo orden de la derivada es 1. Sin embargo, pues podemos ver que encontramos tres tipos diferentes de sistemas de primer orden en la teoría de control, los cuales los vamos a enunciar aquí a continuación. Entonces, el sistema de primer orden sin cero o el sistema orden clásico. Entonces voy a escribir aquí. Sistema de primer orden sin cero, que se llama también clásico. Ese sistema clásico que hemos venido estudiando desde el comienzo pues, de este video, donde el sistema únicamente posee su ganancia estática en el numerador de la función de transferencia y posee una constante de tiempo tau, que nos indica la velocidad pues en la velocidad en la que crece el sistema, y además nos da un indicio o nos puede indicar, pues sí, un indicio de cómo es su estabilidad. Si el tau es positivo, el sistema es estable; si es negativo, es inestable. La función de transferencia podríamos expresarla también como g de s igual a y de s sobre u de s, que es lo mismo que teníamos, k sobre tau s más 1. Es la clásica. La otra, el otro orden que teníamos, que podríamos ver, es el sistema de primer orden con cero nulo o derivador filtrado. Sistema de primer orden con cero nulo o derivador filtrado. En este caso tenemos un sistema de primer orden que posee una raíz en el numerador ubicado en el origen del plano complejo S. Podríamos decir que es nulo, es decir, tiene un cero nulo. Como puede ser, ¿cómo lo podemos pues, observar en la función de transferencia de esta que va a escribir? G de S igual a Y de S sobre U de S igual a K S sobre tau S más 1. Aquí aparece una S en el numerador. En este caso particular, la ganancia K ya no es más la ganancia estática del sistema, y eso puede ser comprobado con el teorema de valor final, donde G de 0 es igual a 0. Teorema de valor final. En otras palabras, podríamos decir que el motivo de tener un 0 en el origen, este sistema de primer orden con 0 nulo hará la respuesta en el régimen permanente establecida en 0 en caso del sistema ser estable. En este sistema, por causa del orden del numerador, que es de grado 1, y el orden del denominador, que también es de grado 1, al ser iguales, se conocen en la teoría de control como sistemas bipropios o grado relativo 0. En este tipo de sistemas podemos afirmar que tienen un comportamiento instantáneo, una condición inicial, al momento de aplicar alguna señal de control en la entrada del sistema. Esta condición inicial puede ser controlada con el teorema de valor inicial.
Entonces, por ejemplo, en un sistema de primer orden con un valor derivador filtrado, un cero en el origen, ante una entrada de escalón unitario, vamos a mirar por acá. Voy a intentar graficarlo lo mejor que pueda. Por ejemplo, para el sistema GDS igual a YDS sobre UDS igual a 2 sobre S, con ganancia 2 multiplicado por S sobre 10S más 1, esa es una S, 10S más 1, tendríamos, este es un sistema filtrado, entonces en el dominio del tiempo, pues no sé, o sea, a ver, vamos a ver cómo lo puedo hacer bonito. Tendríamos un sistema más o menos de este tipo, en donde la respuesta caería de esta manera. Según las condiciones que tenemos de nuestra ecuación, esto vendría siendo por aquí más o menos 60, el 40, 20, que el 0, 0 en el origen, entonces no sé, por aquí esto va creciendo de 0.02 hasta que llega más o menos aquí a 0,2. ¿Sí? Entonces nos interesa, digamos, 0,18, 0,16, así. Entonces esta va a ser nuestra amplitud y el tiempo en segundos. Este es la respuesta en el tiempo, ¿cierto? Ahora nuestro sistema en el diagrama de polos y ceros vendría siendo más o menos así. Para ubicar aquí que se pueda ver, tendríamos un cero en el origen y un polo que podría ser, bueno, que según las condiciones vendría siendo en 0,1 más o menos. Aquí esto sería como 0,1. Sí, más o menos está ubicado ahí. Entonces de esto podemos ver que cuando ingresa el escalón en t igual a 0, ya el sistema tiene una respuesta instantánea a una condición inicial de y igual a 0,2. Y vemos que el estado estable, el sistema llega a 0 y que la constante del tiempo tau igual a 10. Entonces hace que el sistema llegue al estado estacionario en 40 segundos, más o menos. El otro sistema que vemos será un sistema de primer orden con cero no nulo. Con cero no nulo. En este caso tenemos un sistema de primer orden que posee un cero ubicado en una posición diferente del origen. Esa ecuación está dada, bueno, esa función de transferencia está más o menos de esta forma. Es igual a acá, tau s más 1, que será una grita de mis vecinos. Tau s más 1. Entonces, en este caso, pues es simular la estructura clásica, donde nuevamente la ganancia K coincide con la ganancia estática del sistema, o sea, K nos indica el valor donde el proceso va a entrar en régimen permanente o con relación a la entrada que coloquemos. En un sistema de primer orden con cero no nulo, la adición del cero lo que hace es acelerar la respuesta del sistema, tal y como pues, lo vimos en la entrada de ceros de una función de transferencia. Esto pues quiere decir que si el parámetro del cero, aquí t, es muy grande, el cero está más cerca del origen en el plano complejo S, y por la respuesta instantánea o condición inicial,
será más grande. Si t es pequeño, la condición inicial del sistema será más pequeña. Entonces, digamos, eh, en una función, voy a hacerlo en otra hoja para que me quepa. En una función de este estilo, pues digamos GS sobre, no, perdón, GDS que es igual a YDS sobre UDS, esto igual a 2 por 2S más 1 sobre 10S más 1. Tenemos nuevamente el mismo denominador para poderlo hacer eh, más gráfico. Vamos así a intentar hacerlo de nuevo. Para esta forma tendremos pues una función que crecería más o menos de esta manera. Si esto en el dominio del tiempo, esto es h, esta es la amplitud. Esto aquí igual. Entonces vamos a poner por acá más o menos el 40, 60, 20. ¿Sí? Tiempo en segundos. Nuestro diagrama de polos y ceros, pues vamos a tener eh, nuevamente vamos a tener un cero, pero ya no un cero en el origen, sino un cero en otra posición, un cero eh, que vendría siguiendo más o menos por acá. Y el polo por acá. Entonces el polo estaría ubicado en 0,1, el cero ubicado en 0,5. En este caso vemos pues que la ganancia estática K es igual a 2. Por lo tanto, el sistema entró en un régimen permanente en ese valor, en 2. Vemos que T es igual a 2. Por lo tanto, la condición inicial del sistema fue de 0,4, acelerando un poco la respuesta. Y por último, la constante de tiempo tau igual a 10. Por lo tanto, el sistema demora 40 segundos en entrar en régimen permanente. Y bueno, entonces hasta aquí vimos ya lo que es el sistema de primer orden. Entonces pues ya vamos a cambiar aquí para empezar a ver lo que es un sistema de segundo orden. Bien, entonces veamos ahora un sistema de segundo orden. De segundo orden. En sistemas de control, los sistemas de segundo orden tienen una relevancia importante, debido a que gracias a este tipo de sistemas es posible analizar y proyectar lazos cerrados de control. ¿Qué es un sistema de segundo orden? Bueno, son todos aquellos que tienen dos polos y están representados típicamente por ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, o sea, una derivada de segundo orden. Considerando el caso de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes y condición inicial cero, vamos a tener una ecuación de este tipo, una constante a1 multiplicada por una derivada de segundo orden d cuadrada y t sobre dt al cuadrado más, bueno, una constante 2 más, perdón, una constante 2 por la derivada segunda más una constante 1 por la derivada primera sobre dt más una constante a sub 0 por y de t, que será igual a una constante b sub 0 por u de t, por una función u de t. Si vemos aquí normal, si quitamos esto, es una ecuación de primer orden normal, ¿cierto? Aquí como tiene una segunda derivada, es una ecuación de segundo orden. Tiene condiciones iniciales y de 0 igual a 0 y de y con respecto a t evaluada en t igual a 0 va a ser 0.
En este caso, si notan, el orden de la máxima derivada es 2. El orden de la máxima derivada es 2, lo que nos indica que es un sistema de segundo orden. Entonces vamos a ver cómo podemos convertir esta ecuación diferencial en una función de transferencia de segundo orden. Para analizarlo, pues propongo nuevamente un ejemplo para resolverlo y para poder aclarar los conceptos. Entonces, antes de entrar a estudiar esos segundos, estudiar los sistemas de segundo orden, eh, veamos este ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un sistema mecánico de segundo orden conocido como el sistema de masa amortiguador resorte. Es uno de los sistemas más conocidos usualmente. Entonces, esto sería algo de esta manera. Una masa. ¿Sí? Significa que está anclada. Aquí tenemos nuestra constante B, K. Aquí hay una fuerza F. Así. Entonces, miremos. Para modelar este sistema aplicamos la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces nos dice que las fuerzas son igual a la masa por la suma de todas las fuerzas será igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Del sistema. Entonces esto podemos reescribirlo de esta manera: F de t menos C de x por t sobre dt, de la derivada de x con respecto a t, menos una constante x de t es igual a la masa por la derivada de segunda de x con respecto a t cuadrado. Así. Reorganizando este escrito, tendríamos, para dejar solamente los términos de x allá y la función al otro lado, tendríamos f de t, que sería igual a la masa. Vamos a poner esto porque es de segundo orden para ponerla pues para ordenarla algebraicamente. Menos c, no, la pasé al otro lado, va a sumar c de x t sobre t, y esta también la pasé al otro lado a sumar, kx t. Ahora, aplicando la transformada de Laplace a toda esta ecuación, nos va a quedar algo de esta manera. Entonces voy a poner esto por acá. Aplicando la transformada de Laplace a esta función, vamos a obtener esto. F de S será igual a la masa por S cuadrado de x de S más CS por x de S, bueno, por CS x de S más K por x de S. Factorizando x de S aquí a ese lado, tendríamos x de S factor de ms cuadrado más cs más k. Entonces, haciendo el despeje, tendremos x de S sobre f de S, que será igual a 1 sobre ms cuadrado más cs más k. Dejando el denominador en su forma canónica o de forma mónico, como también se le conoce, significa dejar la s sola, o sea, tendremos que dividir todo por m, toda esta expresión por m. Entonces tendremos x de s sobre f de s igual a 1 sobre m, todo esto sobre s cuadrado, ya dividí por m, cs sobre m más k sobre m. Es como su forma estándar, su forma canónica. De esta forma, podríamos entonces expresar la función de transferencia de segundo orden del sistema masa resorte amortiguador en la forma general de una función de transferencia de segundo orden.
Esto sería llevarla a una forma de este tipo. Tendríamos que llevarla a una forma de este tipo que sería una constante k, s cuadrado, más 2 zeta omega n por s más omega n al cuadrado. Esto sobre omega n cuadrado, donde pues omega n es igual a la raíz de k sobre m, 2 zeta omega n será igual a c sobre m, o sea, tendríamos de aquí que zeta sería igual a c sobre 2 por la raíz de k por m, y en donde k sería igual a 1 sobre k. Entonces esta ecuación la podemos escribir de esta manera bajo estos parámetros. Ahora bien, una función de transferencia de segundo orden tiene esta fórmula general. Esta es la fórmula general. Donde x de s, sí, bueno, aquí, con estos valores, donde x de s será la salida del sistema, ¿sí? Donde f de s será la entrada del sistema, donde k nuevamente es la ganancia estática, donde omega sub n, omega n es la frecuencia natural no amortiguada o del sistema, o la frecuencia a la que el sistema mecánico seguirá vibrando después de que se quite la señal de excitación para nuestro caso. Omega sub n es la frecuencia natural, y donde zeta es el factor de amortiguamiento. Este es muy importante porque de este valor dependerán también nuestras, bueno, los valores de nuestras raíces que nos dirán el comportamiento de nuestra función. Entonces, en este caso podemos entender que cuando tenemos un sistema de segundo orden, existe la posibilidad de la existencia de un sistema amortiguado que nos indica la existencia de algún componente capaz de disipar la energía del sistema, y viene dado por el factor de amortiguamiento zeta. Sí, a eso me refería. Eh, pues estos sistemas de segundo orden tienen una dinámica que pues el comportamiento dinámico de un sistema de segundo orden puede ser entonces descrito en términos de los parámetros omega sub n y zeta. O sea, a partir de estos dos parámetros es donde determinamos la dinámica de nuestro sistema. Y dependiendo del valor que tome zeta, el sistema tendrá diversos comportamientos, los cuales pues serán descritos así. Si zeta es igual a 0, es porque este es un sistema oscilatorio. Si zeta está entre 0 y 1, este sistema es subamortiguado. Si zeta es igual a 1, este sistema es críticamente amortiguado. Es críticamente amortiguado. Y si zeta es mayor a 1, el sistema es sobreamortiguado. Las respuestas son generadas básicamente a través del escalón unitario. Entonces la variación del efector de amortiguamiento viene dado por un comportamiento estándar, pues
Bueno, esto vendría siendo así. Yo lo tengo aquí, digamos, preparados estas dos gráficas para entenderlo un poco. Esta de acá arriba es la variación de factor de amortiguamiento. La variación de factor de amortiguamiento. La dinámica de sistemas de segundo orden ante la variación del factor de amortiguamiento viene dado así, con esta que sería la función general y estas serían los valores de zeta aproximados. Entonces para esta sería un zeta igual a cero. Para un zeta igual a 0,2 vendría siendo esta naranja. Para un zeta igual a 0,4 es esta amarilla de acá. Voy a intentar agrandar esto para que se pueda ver un poco más clara. Perdón, ya así. Esta amarilla es cuando vale 0,4. Para un zeta igual a 0,6 es esta morada de acá. Para un zeta igual a 0,8 es esta verde, esta de acá. Para un zeta igual a 1 es esta azul de aquí. Para un zeta igual a 2 es esta igual de aquí. Entonces vemos que entre más grande sea el zeta tiene menor amortiguamiento y que digamos llega a un estado más estacionario, más estable cuando es un zeta en igual a 1. En zeta igual a 2 pues igual se establece, pero tiene un tiempo de retardo mucho mayor. En igual a 1 se establece más o menos en 7. Cuando zeta es igual a 2 se establece casi al doble, 14. La que vemos aquí abajo es la variación de frecuencia natural no amortiguada. Esta es la variación de frecuencia natural no amortiguada. De frecuencia natural no amortiguada. Aquí nuevamente podemos ver los valores de K. Aquí miramos es la frecuencia natural. Entonces con los valores de omega n, cuando omega n vale 1, la que tenemos es esta de acá. Cuando omega n vale 2, la que tenemos es la naranja que tenemos aquí. ¿Sí? Esta naranja nos está diciendo el comportamiento con la frecuencia natural no amortiguada. Cuando omega sub n es igual a 3, tenemos el comportamiento con esta amarilla. Cuando omega sub n es igual a 4, tenemos el comportamiento con la morada. Los polos de los sistemas de segundo orden parten de la ecuación general y son importantes para nuestra función. Eh, Miremos los polos. Los polos del sistema vienen dados por el denominador de nuestra función de transferencia. Recordemos nuevamente nuestra función de transferencia. X de S sobre F de S será igual a la constante K, o bueno, la ganancia K, perdón, sobre S cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado sobre omega n al cuadrado sobre todo esto. Los polos están determinados por esta parte de aquí, por el denominador S más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado. De aquí salen nuestros polos. Entonces ahí del valor que obtengamos de aquí al realizar esto es igual a 0 para poderlo realizar, eh, salen de aplicar la fórmula cuadrática los polos del sistema. Entonces para eso pues después de aplicar la fórmula cuadrática vamos a tener siempre esta. Me parece mucho más fácil de memorizar esta si uno ya los maneja, que será menos zeta omega n más o menos omega n raíz de zeta cuadrado menos 1. De aquí, de esta ecuación, yo puedo sacar los dos polos que tengo para mi ecuación, para mi función. A partir de esta ecuación de los polos, vamos a sustituir por los diferentes valores que puede tomar el factor de amortiguamiento
y analizar la característica de los polos ante la variación de este parámetro. Entonces eso depende de los valores de cita que habíamos determinado aquí en esta parte. Entonces, cita igual a 0, cita entre 0 y 1, cita igual a 1 o cita mayor a 1. Eso nos dirán cómo se comporta nuestro sistema. Ya. Entonces, primero veamos un sistema oscilatorio. Un sistema oscilatorio recordemos, esto es cuando cita es igual a 0. Un sistema oscilatorio es aquel que posee sus polos únicamente con componentes imaginarios dentro de un sistema de segundo orden. Analizando el sistema ante una entrada de escalón, cuando cita es igual a 0, pues lo que vamos a tener, según estas respuestas, vamos a tener S1 y 2, van a ser más o menos J omega sub n. Esa será nuestra respuesta cuando cita sea igual a 0. El diagrama de polos y ceros vendrá dado más o menos por esta, pues es de esta manera. Esto aquí es J omega y nos ubicará nuestros polos en esta posición. Más o menos J omega n, pues pondrá los polos a la misma distancia respecto del origen. Un polo negativo y uno positivo, ¿cierto? Este es el negativo, este es el positivo. Sustituyendo en la ecuación de segundo orden y multiplicando por el escalón de magnitud A, tendremos algo de esta manera. O sea, sustituyendo eso, tendremos x de s igual a k omega n cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado n por la función s. Esto sustituyendo aquí, sabiendo que cita es igual a 0, ¿cierto? Si cita es igual a 0, esta parte se hace 0, entonces lo que tenemos es esto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a sustituir f de s por un escalón de magnitud a. Vamos a tener x de s igual a k omega sub n cuadrado sobre s cuadrado más omega sub n cuadrado. ¿Sí? Aquí me falta algo, perdón, porque el escalón, si recuerdan, el escalón es a sobre s. Entonces aquí me falta esto multiplicarlo por una s para que pueda tener el escalón. Esta es nuestra función de entrada, ¿cierto? Entonces, aplicando fracciones parciales al sistema de segundo orden con la transformada de Laplace, voy a tener, es importante recordar las fracciones parciales. X de s igual a bs más c sobre s cuadrado más omega sub n cuadrado, omega n cuadrado más ds. X de s igual a menos ak s sobre s cuadrado más omega sub n cuadrado más ak sobre s. Y aplicando la transformada inversa de Laplace a esto, vamos a tener x de t igual a ak por 1 menos el coseno de omega sub n t. Esta será nuestra respuesta para un sistema oscilatorio con cita igual a 0. Entonces estamos viendo la respuesta temporal de un sistema de segundo orden totalmente oscilatorio. Entonces, ¿cómo es esta respuesta totalmente oscilatoria? Es así. Voy a poner, ¿sí? Bueno, dos ejes para poderla diferenciar. Entonces voy a poner aquí nuestra función totalmente oscilatoria. ¿Sí? Con este de acá
será igual a 2AK y con el escalón, ¿cierto? Estamos viendo el escalón con amplitud A. Esto en el dominio del tiempo, esto es x de t, esa es nuestra respuesta. El periodo del sistema puede encontrarse fácilmente con esta ecuación. Eh, eh, el periodo será igual a 2pi sobre omega n. Y entonces esta es la respuesta para cuando un sistema, o sea, totalmente oscilatorio, para cuando zeta es igual a 0. Cuando zeta es igual a 0, tenemos un sistema oscilatorio. Bien, perfecto. Veamos ahora un sistema para subamortiguado. Se me acabaron las hojas, voy a pasar ahí. Bien, entonces, para cuando tengo un sistema amortiguado, bueno, subamortiguado. ¿Qué quiere decir? Cuando zeta está entre 0 y 1. Entonces, un sistema subamortiguado es el que posee un par de polos complejos conjugados dentro de un sistema de segundo orden. Entonces, analizando este sistema ante una entrada de escalón, cuando zeta cumple estas condiciones de estar entre 0 y 1, tenemos, pues vamos a sacarlo a partir de esto, ¿cierto? De menos, ¿cómo era? Zeta omega n más o menos j omega n raíz de 1 menos zeta cuadrada. A partir de aquí vamos a analizar. Esta sale de la ecuación que habíamos visto antes para hallar los polos del denominador. Entonces, de aquí podemos llamar al segundo miembro de la ecuación anterior, de la que vimos hace un momento, de esta, omega d igual a omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrada. Omega n, WD, es conocida como la frecuencia natural amortiguada. Esta es la frecuencia natural amortiguada. Así podemos resumir los polos del sistema de segundo orden subamortiguados como S1 y S2 menos zeta omega n más o menos j omega d. Toda esta parte de acá la estoy reemplazando por omega d, ¿cierto? Esto es omega d. El diagrama de ceros y polos viene dado, es muy sencillo también. Entonces viene dado más o menos de esta manera. Esto es j omega. Esto es j omega. Bueno, esto así, para hacerlo con rojo, para que se pueda ver. Va a poner un polo acá y va a poner otro polo acá para poder verlo con simetría, ¿sí? Entonces, con este de aquí viene en incremento. Están simétricos los dos. Este ángulo que hay de aquí a aquí es el mismo ángulo que hay de aquí a aquí. Este valor de acá es omega d, WD. Este valor de aquí es menos WD. Este ángulo que hay acá, este ángulo será teta y vendrá definido como el seno a la menos 1 de zeta. Y bueno, aquí pues estas son las direcciones de los polos. Esto recuerde que viene aquí incrementando, pero el que viene incrementando es zeta,
Entonces, a medida que sea más grande omega d, también va a incrementar la distancia de los polos respecto al origen y respecto a los ejes. Perdón. Observamos que si incrementamos omega n, los polos tienden a crecer radialmente respecto al origen. Por otro lado, pues si aumentamos zeta, próximo uno de los polos tienden a acercarse al eje imaginario, y si disminuimos zeta, tendiendo hacia cero, los polos se aproximan al eje imaginario. Entonces, sustituyendo en la ecuación de segundo orden y multiplicando por el escalón de magnitud a, lo que vamos a tener es esta función. Entonces, sustituyendo esto, vamos a tener x de s igual a por s, el escalón primero, para que no se me olvide, por la función que teníamos hace un rato, por k omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n al cuadrado. Aplicando fracciones parciales y recordando la expresión que vimos, pues cuando se hacen transformadas, la que conocemos de cuando se hacen transformadas inversas con números complejos, podríamos expresar un polinomio de segundo grado. Este análisis matemático es un poquito difícil. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Y de S será igual a B, aplicando las fracciones parciales, de S menos, bueno, el denominador, va S menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado sobre, aquí S menos alfa sobre lo anterior, más B alfa más C sobre beta, aquí esto multiplicando a beta por S menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Bien, entonces de aquí sabemos que S es igual a alfa más J beta, que es igual a menos zeta omega n más o menos J omega d. O sea que alfa va a ser igual a menos zeta omega n y que beta va a ser igual a omega d, ¿cierto? Alfa igual a menos zeta omega n y beta a omega d. De esta forma, expandiendo en fracciones parciales, tenemos esta ecuación. Tenemos x de s va a ser igual a d sobre s más b factor de, bueno, s más zeta omega n sobre s más zeta omega n al cuadrado más omega d al cuadrado, esto más c menos b zeta omega n, que solamente estoy reemplazando, sobre omega d factor de omega, aquí va omega d, aquí s más zeta omega n al cuadrado más omega d al cuadrado. Más omega d al cuadrado. Y resolviendo tendremos que el coeficiente d, para el coeficiente d, tendremos d igual a el límite de s cuando tiende a infinito, cuando tiende a cero, perdón, de s por s sobre s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado a
por K omega n por omega n cuadrado sería igual a A por K. Eso sería D. Para el coeficiente B tendríamos una expresión un poco más larga. Para el coeficiente B tendríamos igual a 1 sobre omega D por el límite de S cuando tiende a menos zeta omega n más j omega de ¿qué? De toda esta función. De S más zeta omega n al cuadrado, ¿sí? Más omega d al cuadrado, omega d al cuadrado multiplicada la función de transferencia de segundo orden. Voy a ponerla así porque no me cabe mucho. Después de reemplazar, donde f es igual a, bueno, voy a poner acá, s más zeta omega n al cuadrado más omega n al cuadrado acá omega n al cuadrado. Después de realizar la simplificación de esto, de evaluar el límite, vamos a tener b igual a 1 sobre omega d por aquí acá omega n cuadrado sobre menos zeta omega n más j omega d, y aplicando el conjugado pues vamos vamos a tener b igual a 1 sobre omega d menos acá zeta omega n al cubo menos j acá omega n cuadrado omega d zeta cuadrado omega n cuadrado más omega d al cuadrado. Y recordando que omega d es igual a omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado, pues vamos a obtener el coeficiente de b como 1 sobre omega d por menos acá omega d, que será igual a menos a por k. Entonces, para los coeficientes que me restan, solamente voy a poner las respuestas. Estos cálculos los tenía un poquito aparte ya hechos, entonces solamente estaba escribiendo como lo más importante. Para el coeficiente, c menos b zeta omega n sobre omega d, voy a tener una ecuación que va a resultar siendo, después de algunas relaciones trigonométricas, va a resultar siendo a seno de x más b coseno de x a partir de este arreglo. Es importante saber de dónde la saco. Seno de x más
tangente de R menos 1 de B sobre A. A partir de este arreglo y solucionando esta fracción parcial, voy a llegar a esta función. X de t igual a por K por 1 menos E a la menos zeta omega n por t. Esto sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Esto por el seno de omega d por t más la tangente a la menos 1 de la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. Y esta va a ser la respuesta para ese coeficiente. Esta es la ecuación temporal de un sistema subamortiguado. Esta es la ecuación temporal de un sistema subamortiguado. Entonces vamos a ponerla aquí. Ecuación temporal de un sistema subamortiguado. La respuesta transitoria de sistemas de segundo orden subamortiguado se puede observar en una función más o menos de este tipo. Vamos a graficarla. Más o menos de este tipo, que está en función del tiempo. Esto sería CTT, donde este valor de aquí, bueno, este es el tiempo de estabilización. Vamos a hacerlo aquí. Este es el tiempo de estabilización, ¿cierto? Entonces este tiempo aquí viene dado como tiempo S de estabilización, ¿cierto? Este tiempo de aquí, este tiempo de acá es el tiempo pico. Este tiempo de acá, más o menos aquí, acá, este es el tiempo de respuesta, el tiempo de respuesta, el TR. Y tenemos también aquí una distancia TD de acá. Y este es el tiempo máximo pico. Este es el máximo pico. Esta distancia de aquí a aquí. Y aquí encontramos este valor de acá y este valor de acá. Esta será la tolerancia permitida. Estos valores que hay entre este espacio es la tolerancia que se permite. Tolerancia permitida. Entonces, el tiempo máximo pico se obtiene derivando la ecuación temporal y evaluando la respuesta en t igual a Tp. Eso es tiempo max pico es igual a eso. Derivando la ecuación temporal y evaluando la respuesta en Tp. ¿Sí? Entonces es dx dt evaluada en t igual a Tp. De esta forma podemos encontrar el tiempo de máximo pico, o sea, Tp vendría siendo esta omega sub n
por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Así, pi sobre omega sub n, 1 menos la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. El tiempo de establecimiento, eh, tiempo de establecimiento se obtiene a través de la constante de tiempo propia en un sistema subamortiguado, y esa está dada por así, tiempo de es 1 sobre zeta omega sub n. Como se puede observar en esta respuesta, el tiempo de establecimiento viene dado por medio de una tolerancia permitida, y dicha tolerancia puede ser del 2 o al 5%. Sí, del 2 o al 5%. Cuando el sistema oscila dentro de esa tolerancia, podemos decir que el sistema de segundo orden se encuentra dentro del régimen permanente. Entonces, cuando es del 2%, el tiempo el tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre zeta omega n. Y cuando está en el 5%, ese tiempo S está en 3 sobre zeta omega sub n. Esto de aquí es el máximo sobreimpulso, perdón. Máximo sobreimpulso. Entonces el máximo sobreimpulso es usado para medir cuánto la señal sobrepasa la referencia con relación a su estado estacionario. Entonces el máximo sobreimpulso, el máximo sobrepaso o sobreimpulso es el overshot, y puede medirse de dos formas. Entonces el máximo sobreimpulso, MP, es igual a 100 por E a la, esto es una exponencial, menos pi por zeta, perdón, menos pi por zeta sobre E a la menos pi por zeta sobre raíz de 1 menos zeta cuadrada. O también donde x es el valor en estado estacionario. Esta es mucho más fácil de hacer. MP igual a 100 por x max menos x min sobre este. Significaría hacerla como, sería multiplicar 100 por el valor que tengo aquí menos el valor de aquí dividido este valor. Entonces es solamente una diferencia, es mucho más fácil de hallar cuando uno conoce los valores allá. Ahora veamos un sistema críticamente amortiguado cuando zeta es igual a 1. Bien, entonces un sistema críticamente amortiguado. Cuando zeta es igual a 1. Este posee también dos polos, pero son dos polos iguales, polos con multiplicidad, y se ubican en el mismo punto del plano complejo para un sistema de segundo grado. Se analiza cuando zeta es igual a 1. Si miramos esa respuesta, entonces vamos a tener que las raíces 1 y 2 van a ser iguales a menos omega sub n. En el diagrama de polos y ceros vamos a observar este comportamiento. Esto nuevamente aquí. Los polos van a estar ubicados en el mismo punto, los dos. Este es un polo, este es otro polo. Están ubicados los dos uno sobre otro, y están ubicados en esta posición, menos omega n. Sustituyendo esa ecuación de segundo orden y multiplicando por el escalón de magnitud unitario, pues vamos a tener x de s igual a sobre s por k omega n cuadrado sobre s más omega n, todo esto al cuadrado. Esto se da, sale la expresión porque al final tenemos un binomio cuadrado perfecto. Y si aplicamos fracciones parciales aquí, tenemos
x de s igual a b sobre s más c sobre s más omega n al cuadrado más d sobre s más omega n. Entonces, aplicando la transformada inversa de Laplace para esta función, no mentiras, perdón, antes de eso hay que aplicar la función de transformada inversa para esta función, pero necesitamos hallar los coeficientes b, c y d. Pero pues haciendo álgebra aquí, vamos a obtener x de s igual a ak sobre s más ak omega n sobre s más omega n cuadrado más ak sobre s más omega n. Haciendo transformada inversa, ahora sí, de Laplace al sistema de segundo orden, vamos a obtener x de t igual a por k por 1 menos e a la menos omega nt por omega nt más 1. La respuesta transitoria del sistema críticamente amortiguado es muy sencilla y viene dada de esta manera. Entonces, aquí esto igual en el tiempo. Va a ser simplemente una función que crece así, estabiliza multiplicada por el escalón de amplitud A. Y aquí vamos a tener, hacerlo con el azul para poderlo diferenciar un poquito. Bueno, aquí esto es A por K. Y este tiempo de amortiguamiento, este tiempo es el tiempo de TS de establecimiento. El tiempo de establecimiento podemos encontrarlo suponiendo que aplicamos el criterio del 2%, donde el sistema se considera que llegó al estado estacionario. Y partiendo de la ecuación temporal del sistema de segundo orden críticamente amortiguado, vamos a encontrar que el valor de TS va a ser igual a 0,98 igual a 1 menos E a la menos omega NTS por omega n TS más 1. Acá está, ¿cierto? Y de ahí, pues despejando TS, vamos a encontrar que el valor de TS será igual a TS va a ser igual a 5,83. TS va a ser igual a 5,83 sobre omega n. Este es en realidad el más sencillo. Ahora vamos a hallar un sistema sobre amortiguado. Entonces un sistema sobre amortiguado tiene zeta igual a 1. Entonces sistema sobre amortiguado con zeta mayor a 1. Sistema sobre amortiguado con zeta mayor a 1. Este sistema sobre amortiguado posee dos polos reales dentro de un sistema de segundo orden, donde pues, ya no existen oscilaciones. Y analizando el sistema de una entrada de escalón, cuando zeta es mayor a 1, pues tenemos raíces completas. O sea, c zeta 1,2 es igual a menos zeta omega n más o menos omega n raíz de zeta cuadrado menos 1. En el diagrama de polos y ceros viene dado de esta manera. J omega. Con los polos, polo aquí y aquí. Este será 1
este será 2. El dominante es el que está siempre más cerca del punto del origen, entonces en este caso el polo 1. Sustituyendo en la ecuación de segundo orden los dos polos del sistema, obtendremos una ecuación de este tipo. Esta ecuación x de s sobre f de s será igual a escribir primero el denominador. Bueno, no, el numerador aquí, x omega n cuadrado, el denominador ahora sí, s más zeta omega n más omega n raíz de zeta cuadrado menos 1 por s más zeta omega n menos omega n raíz de zeta cuadrado menos 1. ¿Sí? Si renombramos los polos como así de esta manera, 1, polo 1 zeta omega n más omega n raíz de zeta cuadrado menos 1 y el polo 2 igual a lo mismo pero con signo negativo, omega n raíz de zeta cuadrado menos 1. Entonces podemos reescribir el sistema de segundo orden sobre amortiguado de una forma más compacta, más pequeña, como x de s igual a f de s igual a k por zeta 1 por gamma 1 por gamma 2 sobre S más gamma 1, polo 1, S más gamma 2. Y aplicando el escalón de magnitud A, entonces vamos a tener esto, x de S, que será aplicando el escalón de magnitud A sobre S por esa expresión, S más gamma 1, S más gamma 2 sobre K gamma 1, gamma 2. ¿Listo? Entonces, expandiendo por fracciones parciales, vamos a obtener, bueno, vamos a tener entonces esta expresión x de s igual a por k por 1 sobre s menos acá gamma 2 menos gamma 1 s más por s más gamma 1, acá arriba va 1 menos gamma 1 sobre gamma 2, digo gamma 1 menos gamma 2, 1 sobre S más gamma 2, gamma 1 menos gamma 2 aquí. Y aplicando la transformada inversa de Laplace, pues ya vamos a la ecuación temporal del sistema sobreamortiguado, que va a ser x de t igual a por k, a por k 1 más gamma 1, gamma 2 menos gamma 1 por e a la menos gamma 2 t, aquí esta transformada inversa es esta, menos nuevamente gamma 2 sobre gamma 2 menos gamma 1 por e a la menos gamma 1 t. Así, de esta forma vamos a tener una respuesta del sistema sobre amortiguado con este comportamiento. Esto nuevamente en el dominio del tiempo. Otra línea por acá para poder hacer bien la comparación. Algo así. Donde el tiempo de establecimiento estará acá, más o menos.
Tiempo de establecimiento. Esto será acá. Y tenemos nuevamente el escalón unitario, ¿cierto? Con amplitud A. Esto es Ft, ¿cierto? O Xt, para nuestro caso. Para encontrar el tiempo de establecimiento, aplicamos nuevamente el criterio del 2% a la ecuación temporal. Entonces, con el criterio del 2%, vamos a tener 0,98 igual a 1 más gamma 1 y gamma 2 menos gamma 1 por E a la menos gamma 2 por T. S por el tiempo S menos aquí gamma 2, gamma 2 menos gamma 1 por E a la menos gamma 1 por TS. Suponiendo entonces un polo dominante que sea gamma 2, eso será igual a gamma 1. Entonces tendremos 0,98 igual a 1 más 1 sobre A menos 1 por E a la menos A gamma 1 por TS menos A sobre A menos 1 por E a la menos gamma 1 por TS. Sí, correcto. Si suponemos entonces que A va a ser mucho mayor que 1, entonces eso implica que 1 sobre A menos 1 será igual a 0 y que A sobre A menos 1 va a ser igual a 1. Y entonces, si eso es así, vamos a tener que E a la menos gamma 1 por TS será igual a 0,02 y que TS va a ser entonces 3,912 sobre gamma 1. Y pues así hemos analizado entonces las tres formas, las cuatro formas en las que se pueden representar las ecuaciones, las funciones de transferencia de segundo orden con sus variaciones según el valor de las citas. Para cita igual a 0, un sistema oscilatorio; para cita entre 0 y 1, un sistema amortiguado; para cita igual a 1, críticamente amortiguado; y para cita mayor a 1, sobreamortiguado, viendo las respuestas a escalón y bueno, eso es todo.